El profeta Samuel nació en el siglo XI a.C. Su papá se llamaba Elcana y su mamá Ana era una mujer estéril que no podía tener hijos y ella se lo pidió al Señor. Además le hizo una promesa, que ella lo dedicaría al servicio del Señor todos los días de su vida. El Señor le concedió ese deseo, pero Ana también cumplió su promesa. Podemos imaginar una promesa muy difícil de cumplir el día que Ana tuvo que despegarse de su hijo Samuel. Pero significativamente esto, una madre que cumple una promesa es un ejemplo para su hijo. Además, la Biblia dice que Ana todos los años subía al templo del Señor y le llevaba una prenda, un efod. Un efod es una vestimenta sacerdotal primorosa, la cual nos habla que Ana no solamente amaba a Samuel, sino que lo acompañaba en ese crecimiento espiritual. Qué ejemplo para las madres de poder acompañar a sus hijos en el crecimiento espiritual. No era cualquier prenda, era un efod, una pequeña prenda sacerdotal. El tiempo transcurrió y más o menos hablamos que Samuel cuando tenía 12 años, y leemos así, 1 Samuel 3:2. Aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Un día, Elí está acostado en un aposento, a unos pocos metros de donde estaba Samuel. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Acá la palabra templo se refiere al tabernáculo, a la tienda, a la carpa que había transitado el desierto. No sabemos bien, pero quizás hasta podía haber estado en el lugar santo, en un rincón, durmiendo el pequeño Samuel, cuando de repente escucha esa voz, Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que el que lo llamaba era el profeta Elí, y va corriendo y le dice, ¿qué me has llamado? Y le dicen, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Ahora, nosotros tenemos que los sacerdotes muy piadosos, y ya cuando se había construido el templo, procuraban tener aposentos muy cerca a donde estaba el arca de Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel de nuevo fue corriendo hacia donde el aposento que estaba el sumo sacerdote y le dijo, ¿qué me llamaste? Y él nuevamente dijo, no te llamé, vuelve y acuéstate. Y dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aún no había escuchado la voz de Dios. Vuelve a acostarse Samuel, y esta tercera vez Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces el sumo sacerdote Elí entendió que Jehová llamaba al muchacho y le dice a Samuel, mira, dice, si el Señor te vuelve a llamar, di así, habla Señor porque tu siervo oye. Entonces fue Samuel y se acostó en su lugar. Y ahora viene la cuarta vez, algo precioso, la manifestación del Señor hacia este muchacho. Y leemos en la Biblia, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y vino Jehová, dice la Biblia, y se paró. Qué imagen, pero es algo que más que una imagen es algo real. Acá no estamos hablando de una visión, sino que el Señor se paró, y hasta algo muy tierno, cerca de la cama donde estaba Samuel. Samuel, Samuel. Y el Señor se le reveló. Y Samuel le dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Qué emocionante poder haber escuchado de esa manera la revelación de Dios. Ese fue el momento donde Samuel conoce y entiende que es la voz de Dios.
Y dice la Biblia que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué mejor que esto, saber que Dios estaba con Samuel. Y dice la Biblia, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Esto que no dejó caer a tierra quiere decir que todo lo que Samuel decía y hablaba de parte del Señor se cumplía. Y el mensaje que el Señor le dio esa noche fue un mensaje un poco pesado, un mensaje de juicio para la casa de Elí. Y dice así: Jehová dijo a Samuel: yo mostraré a Elí que juzgaré su casa para siempre, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Nosotros vemos que el Señor le dio este mensaje y él se lo transmitió todo. Dice, Samuel se lo manifestó todo a Elí y no se encubrió nada. Muchas veces transmitir un mensaje de Dios puede ser fácil, un mensaje de amor, de esperanza, pero este era un mensaje de juicio. Y Samuel, quizás con ese ejemplo que le dejó su madre de cumplir, que todo lo que Dios le había dado, él se lo entregaba al sumo sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres perversos, que no habían conocido a Jehová. A pesar de que su padre era creyente, ellos no conocieron a Dios, lo que nos enseña la Biblia, que la fe es algo personal. Ellos dormían con las mujeres que al anochecer se apostaban en la cercanía del templo. Y el pecado de Elí fue que él no los estorbó, no le puso barrera, no le supo decir no. Este es un ejemplo que la Biblia nos trae a los padres, que debemos aprender a estorbar a nuestros hijos, aprender a decir no, porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y termino con esto: ¿cómo habla Dios en nuestros días? Algunas personas esperan que Dios les habla con esa voz audible, como la escuchó Samuel, pero ya Dios no habla de esa manera. Otras personas quizás a veces esperan escuchar una voz interior o tener algún sentimiento o alguna corazonada de lo que Dios me está diciendo. Esto se llama sugestividad. Es un terreno peligroso porque no sabemos bien de dónde puede venir la voz. Pero tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Entonces hay una mejor manera de escuchar la voz de Dios, es a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo. Espíritu bendito que nunca va a contradecir la palabra de Dios.